habíamos manejado siempre los diagramas para mostrar las evoluciones, los diagramas presión-volumen específico. Estos diagramas son muy útiles desde el punto de vista didáctico para la escuela, pero no son aplicables en la realidad en la industria, porque lo que más nos interesa es la cantidad de calor, que es lo que nosotros tenemos que pagar. Entonces empleamos los diagramas temperatura, que sí es una magnitud, un parámetro medible, y entropía, que es un parámetro que no se mide, pero sí se calcula. Yo acá he resumido las 4 transformaciones, las 4 formas básicas para poder hacer el pasaje de diagramas. La idea es, dentro de lo posible, manejarse con diagramas TS. Entonces, el primer diagrama que presentamos es el de isoterma, temperatura constante, ecuación P por B igual constante. Es una hipérbola equilátera que va desde una transformación hasta la otra y proyecta áreas iguales contra ambos ejes que dan el trabajo. En el diagrama TS es muy simple, es directamente la ordenada. Y decimos que va en el mismo sentido, ¿por qué? Porque la presión, recuerden que la presión está acá, crece para arriba y tiene una pendiente menor, o sea que acá tenemos P1 y acá tenemos P sub 2. Como crece para arriba, esta P sub 2 es menor que P sub 1. Entonces ahí vemos que el diagrama, efectivamente, la transformación en el diagrama se va hacia la derecha con la misma orientación con la que tenía en el TS, en el PB. La siguiente es la evolución adiabática, P por B a la K igual constante. Es una evolución que se dibuja con un poquito más de pendiente, porque depende, es P por B a la K igual constante, donde K vale 1,41 para el aire. Y en el diagrama TS es una evolución sin intercambio de calor, al ser diferencial de S igual a diferencial de Q sobre T, al ser diferencial de Q igual a 0, ocurre que S es constante, por ese motivo también se la llama isoentrópica. Y es una recta vertical. Como la presión P sub 1 es mayor que P sub 2, ocurre lo mismo que en el caso anterior. P sub 1 está pasando por acá, P sub 2 está pasando por acá, es menor que P sub 1, por lo tanto el diagrama va hacia abajo. Las evoluciones a presión constante, que en el diagrama PB son una recta horizontal, entre una temperatura T1 y una temperatura T sub 2, donde T sub 2 es mayor que T sub 1, porque acá pasa una isoterma de temperatura T1, y acá pasa una isoterma de temperatura T2, y T2 es mayor que T1. Esta evolución a volumen constante es una evolución inversa logarítmica, y está representada por una forma tipo logaritmo, pero dada vuelta simétrica respecto de un eje a 45 grados, y como T sub 2 es mayor que T sub 1, T sub 2 está ubicado en un punto más arriba, superior a T sub 1. La evolución a volumen constante en el diagrama PB es una recta vertical, porque no tiene variación de volumen, y en el diagrama TS es una inversa logarítmica, pero con más pendiente, y crece para abajo. Esto nos permite poder hacer todas las transformaciones de los diagramas que nosotros queremos. Esto no es un capricho, sino que es una necesidad. Todo el mundo se maneja con diagramas TS. Entonces es bueno, si bien cuesta un poquito al principio, manejarse tal como es la realidad. El ciclo de Carnot es el primero que vamos a tratar de pasar. El diagrama PB son 2 adiabáticas, 2 isotermas. En el TS, por supuesto, también. Esto que estamos representando acá es lo mismo que lo que estamos representando acá. Este es el origen, sería el dominio, y esta es la imagen, o sea que cada punto de acá tiene una imagen en el diagrama TS. Empecemos por analizar la primera evolución, que es una, para dar vuelta, es una evolución
isoterma a temperatura T sub 2, donde se cede una cantidad de calor diferencial de Q sub 2. Esta evolución a temperatura T sub 2 en el diagrama TS es una recta horizontal. Y no cabe duda de que P sub 2 es mayor que P sub 1, por lo tanto está ubicado hacia la derecha. Este rectangulito que está acá es la cantidad de calor que el ciclo Otto cede al medio ambiente, a la atmósfera. Es el calor que pierde en la fuente caliente, en la fuente fría. Luego viene una evolución adiabática 2,3. La evolución adiabática en el diagrama TS es una vertical. Por lo tanto, a partir de 2, salgo con una vertical y va a ser dirigida hacia arriba porque la presión 2 es mayor, la presión 3 es mayor que el P sub 2. Y vemos que la presión crece para arriba, así que la presión 3 está ubicada más arriba en el diagrama TS. Por acá pasa P sub 3, por acá pasa P sub 2. Entonces es una recta vertical hacia arriba. Luego le sigue una evolución también isoterma a temperatura T1, T1 romano, acá teníamos T sub 2 romano, donde hace a temperatura constante, T sub 2 constante, T sub 1 constante, recibe una cantidad de calor Q sub 1. Está dirigida hacia la derecha porque la presión en 4 es menor, entonces está ubicado hacia la derecha, y la cantidad de calor que recibe es esta, dada por este área marcada con inclinación hacia la izquierda. Esto es Q sub 1. El contenido entre 1, 2, 3, 4, o sea, dentro del ciclo propiamente dicha, es Q sub 1 menos Q sub 2 es la cantidad de calor neta, la recibida, menos la cedida. Bien. Ahora, ustedes habrán visto que yo les incluí un video que muestra el motor de explosión, cómo se arma y se desarma. Es porque vamos a orientarnos en muy poco tiempo hacia ese tipo de estudios. Y acá tenemos el motor de 4 tiempos, el motor de automóvil, naftero o de gas, que consta, es un diagrama que nosotros lo vamos a ver en la realidad en el diagrama presión-volumen total. Tiene 4 tiempos, quiere decir que da 2 vueltas, 4 medias vueltas cada ciclo. La admisión no es una transformación termodinámica porque si bien recibe masa, siempre lo hace aumentando el volumen. Entonces el estado termodinámico es el mismo, por lo tanto yo no la he representado con una línea de trazo como para ver que está ahí. Entonces el motor lo imaginamos comenzando en 1, donde está lleno de aire y combustible en una proporción de 16 kilos de aire por cada kilo de combustible, que más o menos son 40.000 partes de aire por cada parte de combustible. Entonces, todo esto lo vamos a ver con todísimo detalle enseguida, inmediatamente. El primer ciclo, bueno, es la admisión, después tenemos el segundo tiempo que es la compresión es adiabática, va de 1 a 2. En 2 se enciende la bujía, produce una explosión de la mezcla, teóricamente a volumen constante. Teóricamente a volumen constante. Esto es lo que llamamos el punto muerto superior, y esto es el punto muerto inferior, porque en esos puntos el cilindro está parado, está detenido. Si bien es un instante, pero está detenido al fin. Entonces recibe el calor proveniente de la explosión de la mezcla de aire y combustible, eleva su presión hasta el punto 3 y luego continúa con una expansión, que es el único ciclo útil. Todos los demás son ciclos a pérdida. La expansión es el único ciclo útil donde empuja al
al elemento que uno quiere mover con el motor, y lo es en forma adiabática. Al llegar al punto 4 se abre la válvula de escape, escapa la mezcla de aire y combustible, cuanto más mejor, porque la mezcla es venenosa para la próxima combustión, y luego termina con el barrido, que es cuando el cilindro cierra el ciclo y empuja los gases de escape por la válvula. Ahora, este diagrama, que repito, no es indispensable entenderlo ahora porque lo vamos a ver con más detalle inmediatamente, el diagrama TS yo lo puedo pasar en forma matemática. De 1 a 2 es el ciclo de compresión, es adiabático, entonces es una vertical hacia arriba, la presión en 2 es mayor que la presión en 1, no hay ninguna duda que va para arriba. Luego sigo con una evolución a volumen constante, acá está, tiene más pendiente, acá recibe la cantidad de calor Q1. ¿Cuánto es Q1? Todo este área, toda el área marcada a la izquierda. Luego llego al punto 3, donde la bujía ha quemado en lo posible, la mayor cantidad posible de combustible, teóricamente todo, y luego continúa con la expansión, que es el único ciclo útil, que también es una evolución adiabática, recta vertical, hasta el punto 4, donde se abre la válvula de escape. El contenido del cilindro escapa en forma instantánea, en realidad no, ya después vamos a mostrar cómo se redondea el ciclo y cómo es en la realidad, y finalmente llega al punto 4, del escape llega al punto 1, nuevamente al momento inicial, y termina con un barrido que ocurre lo mismo que en la admisión. No es una transformación termodinámica, porque si bien estamos empujando a la mezcla de aire y combustible quemada, también estamos modificando el volumen, entonces no es una transformación porque el estado va cambiando, el estado no cambia. El tercer ciclo que yo quisiera mostrar, y que lo vamos a ver también, es el ciclo diésel. El ciclo diésel tiene una particularidad. Lo que aspira el motor diésel es solo aire, no aspira combustible. Hace la admisión, naturalmente, se llena de aire, comprime el aire, mucho más que el otro. El otro comprime entre 8 y 10 partes, 8 y 10 veces, este llega a 22 a 30 veces que comprime el aire. Luego inyecta el combustible finamente dividido en los inyectores, que hacen una evolución a presión constante teóricamente, porque a medida que van inyectando el combustible se va quemando con el calor proveniente del aire caliente, porque el aire al comprimirse se calienta, va produciendo una inyección a presión constante. Lo que yo en realidad manejo con el acelerador es el tiempo de inyección, no otra cosa, y luego sigue con una expansión, que es la única parte útil del ciclo, y termina escapando, lo mismo que en el caso del motor de tipo Otto. En el TS tenemos una compresión desde 1 a 2, que es una evolución adiabática, una inyección a presión constante. En esta evolución a presión constante se inyecta combustible, se inyecta gasoil puro, no mezclado, como en el caso del motor de Otto, que va mezclado con aire, se inyecta combustible, se va quemando y llega al punto 3. La cantidad de calor que aporta es esta. Luego escapa a volumen, luego se produce la expansión, digamos, 3,4, y luego escapa a volumen constante en la evolución 4,1, que es la que tenemos mostrando acá. La cantidad de calor aportado es esta. El rendimiento del ciclo diésel es mayor que el del ciclo Otto, pero trabaja en distintos rangos, así que no son comparables. Y la mayoría de los autos no trabajan con el ciclo diésel, por más que se lo llame diésel, sino que la mayoría de los automóviles, no así los camiones o las locomotoras
o los barcos, sino que los motores pequeños son de ciclo semidiesel, que tienen para el arranque una pequeña bujía que calienta el combustible, el aire durante los primeros ciclos. Y ese ciclo semidiesel los ABAT. Hay una compresión, bueno, lo mismo, aspira aire, comprime el aire, y hay una inyección a presión constante, a volumen constante, y una inyección a presión constante. Y luego se produce el escape. Acá la relación de combustión está, la relación de compresión está al orden de los 16, o sea que es una cosa intermedia entre el diésel y el Otto, que es lo que se aplica en los motores convencionales de automóviles. Si yo quisiera hacer esta transformación al diagrama TS, solamente como curiosidad, los efectos de ir practicando, de 1 a 2 es una compresión adiabática, o sea que es una vertical, de 2 a 3 es una evolución a volumen constante, por lo tanto es una antilogarítmica de mayor pendiente, de 3 a 4 es una evolución a presión constante y por lo tanto es una antilogarítmica de menor pendiente, llego a punto 4, produzco en 4 lo tengo acá, en 4.5 produzco la expansión, que es la parte útil, que también es una adiabática, y finalmente sigo con el escape de 5 a 1, que es a volumen constante, o sea que es una evolución con mayor pendiente. Y por último, es el ciclo de Rankine, que es el de la central térmica. Todas las centrales térmicas funcionan según el ciclo de Rankine, y la idea nuestra es ver con todo detalle tanto la central térmica convencional como la central térmica atómica, que funciona con el mismo ciclo. Este ciclo que hemos demostrado acá es un ciclo simple. El ciclo real tiene extracciones, es un poquito más elaborado, pero ya para eso necesitaríamos ya unas cuantas más clases. Aquí es al revés. Nosotros estamos muy familiarizados con el diagrama TS, porque acá ya directamente el alumno conoce completamente el diagrama TS y no el PV, y el PV es un diagrama que yo lo voy a hacer la transformación solamente a los efectos de como si fuera un ejercicio. 1,2 es el calor, es lo que ocurre dentro del condensador. O sea, se cede calor al ambiente o a un lago o al río o de fuera, y esta evolución 1,2 está dentro de una... Todo esto ocurre dentro de una campana de vapor que ya enseguida vemos. Está representada por una evolución que es donde la presión es constante y la temperatura también es constante. Entonces acá la representamos por una recta horizontal. 2,3 es una evolución a volumen constante. 2,3, 3,4 es a presión constante. Acá tenemos la bomba. Luego seguimos a presión constante, porque cuando hay cambio de fase, todo lo que hay bajo la campana estamos cambiando de fase, la temperatura y la presión permanecen constantes, y luego continúa a presión constante, con una pendiente menor, acá es horizontal, y termina con una adiabática que nosotros representamos con una curva con mayor pendiente. El diagrama que realmente siempre se usa es el TS. El PV lo hemos hecho acá a los efectos de hacer una ejercitación. Bueno, inmediatamente tenemos que pasar al tema de vapores, donde vamos a ver con todo detalle cómo son los cambios que se producen entre el pasaje del agua al vapor.